Bueno, llegamos ahora sí al momento del mensaje. Creo que hay un mensaje muy importante que tenemos que compartir con cada uno de ustedes. Y creo con todo mi corazón que este mes en el cual estamos hablando acerca de la fe va a ser un mes extraordinario donde vamos a ver milagros de parte de Dios. Así que esperamos que estén conectados y que cada uno de los ejercicios que los pongamos a hacer de fe los puedan ejecutar y así cada vez ir creciendo en ese músculo de la fe y alcanzar las promesas de Dios. Hoy les quiero hablar sobre ¿qué provoca la verdadera fe en nuestra vida? ¿Qué hace la fe en nuestra vida? Y no solamente les quiero hablar de eso, sino también quiero hablarles cuánta es la fe que necesitamos para poder alcanzar las promesas de Dios y cuánta es la fe que necesitamos para poder ver milagros de parte de Dios. Todo lo que nosotros deseamos en esta vida tiene que ir siempre ligado con la fe. No solamente con una relación con Dios, que casualmente la relación con Dios tiene que ir basada en la fe, sino también creer en las promesas de Dios, tener esa fidelidad con Dios y que la fe sea siempre nuestra brújula para seguir avanzando. Si nosotros no tenemos fe, pues no tenemos nada. La Biblia dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Pero si tenemos fe, vamos a agradar a Dios. Y agradar a Dios es una de las mejores cosas que podemos hacer. Porque si contamos con el agrado de Dios, con el favor y la gracia de Dios, vamos a alcanzar muchísimas promesas y vamos a ver toda la benevolencia de Dios manifestándose sobre nuestra vida. La relación con el Espíritu Santo y la amistad con el Espíritu Santo comienza con la fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo número 11 versículo número 5-6 dice la Biblia que si nosotros no tenemos fe y no reconocemos que Él está allí con nosotros, es imposible comenzar una relación con Él. La Biblia dice que para tener una amistad con Dios, una relación con Dios, tenemos que saber que Él está allí y eso se llama fe, confianza, fidelidad, lealtad, saber que Él está allí. Y que Él sabe galardonar, premiar a los que buscan su amistad. Todo comienza con la fe. Y si tenemos fe, lograremos cualquier imposible en este mundo natural. La pregunta del millón es: ¿cuánta fe necesitamos y cuánta fe es la que nosotros tenemos? Bueno, quiero que vayamos a Romanos capítulo número 12, versículo número 3. Dice la Biblia: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que todos en la vida tenemos fe. A cada uno se le dio una porción de fe. Usted allí donde está viendo este mensaje tiene una porción de fe. Usted jamás en la vida puede decir: ay pastor, es que yo siento que yo no tengo fe y viera a mí cómo me cuesta creer. Bueno, pues aunque le cueste creer, tiene que saber que en su vida, en su corazón, en la esencia suya, cuando Dios le creó, le depositó una semilla de fe. Ahora lo importante es: ¿qué vamos a hacer con esa semilla de fe? ¿Y de qué tamaño necesito yo la fe para poder alcanzar milagros de parte de Dios? Y esa semilla de fe que fue depositada en mi corazón, ¿qué me puede impulsar a hacer y qué me puede impulsar a conquistar? Bueno, Mateo capítulo número 17, versículo del 19 al 20, Jesús comienza a hablarnos sobre la cantidad de fe que necesitamos tener, pero no solo la cantidad, sino el tipo de fe que necesitamos para alcanzar promesas de parte de Dios. Mateo 17, versículo 19 al 20, dice la Biblia: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Los pongo en contexto. Resulta que los discípulos estaban tratando de echar fuera a un demonio que estaba apoderado de un niño. Un niño estaba apoderado de un demonio, mejor dicho. Y ese demonio lo tenía y lo quería matar, y lo pasaba por el fuego, lo pasaba por el agua, lo pasaba por todas partes y quería asesinar a este niño. Entonces los discípulos dijeron: no, si ese es un caso facilísimo, vamos a echarlo fuera así como Jesús lo ha hecho, y vamos a ver un milagro hoy de parte de Dios en este lugar. Así que el papá salió corriendo donde los discípulos, le dijo a los discípulos: ayúdenme, que mi hijo está a punto de morir por este demonio. Y los discípulos con toda confianza llegaron y le dijeron al demonio: demonio, sal fuera.
Y el chamuco, en vez de salir fuera, lo que hizo fue que se puso peor todavía. Y más que se revolcaba el chico y todo, en ese instante llegó Jesús, y allí fue cuando Jesús simplemente le dijo: sal fuera ahora a este niño. Y el demonio obedeció, y el chico quedó totalmente libre. Entonces los discípulos, entrando ahora sí en el versículo, le dicen a Jesús: Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio fuera? Si se supone que nosotros tenemos a mí la unción, somos discípulos tuyos. Y Jesús les dijo a los discípulos: por vuestra poca fe, tuvieron muy poca fe. Pero cuando Jesús les habló sobre la cantidad de fe que tuvieron, realmente no se estaba refiriendo a la cantidad, sino a cómo utilizaron su fe. El gran conflicto que tenemos los cristianos, los hijos de Dios y todos en el planeta Tierra, porque todos tenemos fe, el gran conflicto que tenemos no es la cantidad que poseemos de fe, sino la forma que utilizamos la porción o la semilla de fe que fue depositada en nuestro corazón. Aquí el tema no es quién tiene mucha o quién tiene poca fe o quién cree que no tiene ninguna fe. Aquí el tema es cómo tú comienzas a utilizar la fe que se te ha entregado. ¿Cómo la has utilizado? ¿Cuál es la forma en que tú has utilizado la fe? Porque así sea mucha o poca la fe que tienes, si sabes utilizarla, te aseguro que la más mínima gota de fe que haya en tu corazón va a producir el más grande milagro de parte de Dios en tu vida y en tu alrededor, en tu entorno. No necesitas mucha o poca, lo que necesitas es la forma de cómo utilizar la fe que se te ha entregado. La pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús fue: ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús les dijo: por su poca fe, porque no supieron utilizar la fe que se les entregó. Y Jesús de inmediato les dice: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, simplemente le hablarían a un monte y le dirían: muévase de un lado para otro, y el monte obedecería. Es la fe como un grano. Y nótese que Jesús, cuando les habla de fe, no les habla de cantidad, no les habla de que tienen que tener muchísima fe. Cuando Jesús les exhorta, les dice que tienen que tener fe, no les dice tienen que tener fe del tamaño de, tienen que tener fe como la de, no del tamaño de, sino como la de el grano de mostaza. Capítulos atrás Jesús le explica a los discípulos cómo es la fe de un grano de mostaza. En el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 31, dice la Biblia: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Viste qué interesante? Jesús toma como ejemplo no de cantidad de fe, sino de la forma en que utiliza la fe a la semilla más pequeña de todas. ¿Qué estará tratando de enseñarnos Jesús con ese ejemplo? De que no hace falta que seamos grandes personas o seamos las personas más anónimas del planeta. No hace falta que tengamos muchísima fe o que sintamos que lo que tenemos es quizás una pizca de fe, lo que sobró en el cielo para nosotros de fe. Jesús está dándonos a entender con esa parábola de la fe, de la semilla de mostaza, que no hace falta tener mucho o poco, que lo que hace falta es tener la expectativa que tiene la semilla de mostaza, que a pesar de que es la más pequeña de las semillas, ustedes pueden ver una semilla de mostaza y es algo pequeñísimo, o sea, así chiquitita, súper pequeña, pero tiene una fe tan grande esta semilla que cuando es sembrada comienza a crecer y a crecer y a crecer hasta que llega a ser la más grande de las hortalizas. Yo me imagino otras semillas grandotas a la par de la semilla de mostaza, la semilla de naranja, la semilla de la sandía, imagínate la semilla de un durazno, la semilla de un aguacate. Pero dice la Biblia que a pesar de que habían semillas más grandotas que la semilla de mostaza, ninguna tuvo la fe que tuvo la semilla de mostaza. Siendo la más pequeña, llegó a ser la más grande de las hortalizas, superó a todas por su fe. Pero no se conformó con eso, sino que la semilla de mostaza dijo: no, tiene que haber más y más y más, y yo puedo llegar a alcanzar más cosas y ver más milagros, y tienen que suceder más cosas. Así que la semilla de fe dijo: no me voy a conformar con ser la mayor de las hortalizas, ahora voy a extender mis ramas y ser un árbol gigantesco. Pero luego la semilla de mostaza dice: no me conformo con eso,
yo sé que tiene que haber más y más y más y más. Y es cuando la semilla de mostaza, siendo ya un árbol gigantesco, comienza a extender las ramas y comienza a ser habitación para que aves puedan venir a hacer sus nidos y vivir sobre él. ¿Viste el proceso que tuvo la semilla de mostaza? Que comenzó siendo algo pequeño, pero siempre teniendo la expectativa de que algo bueno le podía pasar, y siempre teniendo la expectativa de que no iba a llegar a ser como los demás, sino que iba a ser mejor y mejor y mejor y alcanzar más y más y más cosas. Esa es la fe que necesitamos tener, iglesia. No solamente decir que tengo fe y que yo sé que Dios me va a bendecir. No, tener la fe y creer y tener la confianza plena en Dios de que van a suceder cosas extraordinarias en nuestra vida. No lo que sobró del cielo, sino lo mejor de Dios para nuestra vida, tal como la tuvo la semilla de mostaza. Entonces quiero que quede súper afirmado en tu corazón. No es la cantidad ni el tamaño de fe que tengas, es la forma en la que tú utilices la fe, la porción que se te ha entregado en el corazón. ¿Cómo estás utilizando la fe? ¿Qué te ha hecho hacer la fe en esos últimos tiempos? ¿Cómo has comenzado a ejercitar la fe? Porque una cosa es decir que tenemos fe, pero otra cosa es ejecutar esa fe que tenemos. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Esto de pronto podría ser otro mensaje, pero metámoslo acá. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe se alimenta con lo que nosotros recibimos de parte de Dios, no de parte del mundo, sino de parte de Dios. Y cuando usted comienza a nutrirse de palabra, de adoración, de Biblia, y comienza a nutrirse, su fe comienza a alimentarse, viene por la palabra de Dios. Pero una cosa es que entre la fe. Ahora la pregunta del millón es: ¿qué hace un milagro? ¿Qué provoca un milagro? ¿La cantidad de fe que entró a mi vida? No. Lo que provoca un milagro es la cantidad de fe que está saliendo de mi vida. Eso es lo que provoca un milagro. La mujer que tocó el manto tenía una porción de fe. Y esa mujer que tocó el manto, que tenía un flujo de sangre, 12 años teniendo flujo de sangre, tenía una porción de fe, al igual que usted, al igual que yo, tenía una porción de fe. Mucha o poca, tenía una porción de fe. Pero esa porción de fe que tenía esta mujer nunca en 12 años de enfermedad provocó un milagro en su vida. Se había nutrido muchísimo de fe, pero ¿por qué no había sucedido ningún milagro? Porque la fe que entra no es la que provoca un milagro, es la fe que sale la que provoca un milagro. Pastor, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, esa mujer se había nutrido mucho de fe, pero fue hasta que ella comenzó a expulsar la fe que comenzó a suceder el milagro. Esa mujer dijo: Jesús está pasando, yo necesito salir corriendo y tocar el borde de su manto, porque sé que cuando lo toque un milagro va a suceder en mi vida. Eso es expulsar la fe en el buen sentido de la palabra. No es que voy a decir me quedo sin fe, sino demostrar con hechos la fe que tengo en mi corazón. Así que yo necesito, iglesia, que muchos de los que están ahorita en sintonía comiencen a ejecutar la fe. No solamente se nutran de fe, sino que comiencen a hacer acciones que expulsen la fe, y esas acciones detonarán milagros de parte de Dios. ¿Qué has hecho para que un milagro de parte de Dios suceda? Porque usted me puede decir: pastor, vea, yo se lo juro, vea, yo estoy seguro que yo tengo fe que Dios me va a sanar. Bueno, está bien, te has nutrido de fe, pero ¿por qué no ha sucedido el milagro? ¿Y será que acaso no has expulsado fe? ¿No has hecho como la mujer que tocó el manto, que dijo: tengo fe, pero ahora voy a ejecutar la fe? Y agarró todos sus tiliches, se forró para que nadie la viera y salió corriendo detrás de Jesús para recibir su milagro. Esa fue una acción que demostró la fe que tenía, que expulsó la fe que tenía, y eso fue el punto que detonó un milagro. No la cantidad, no de cuánto se había llenado, sino la acción que provocó que su fe se manifestara. Eso es lo que detona un milagro de parte de Dios. ¿De qué te sirve decir que tienes fe, que estás lleno de fe, si no haces acciones que demuestren la fe? Por eso la Biblia lo dice: ¿me dices que tienes fe? Bueno, demuéstramelo con las acciones. ¿Qué acciones estás haciendo para provocar que los milagros de parte de Dios sucedan? Jesús le dijo a los discípulos: les aseguro que si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, el monte se cruzaría de un lado para otro y listo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? No. La Biblia dice: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, les aseguro que si ustedes le dicen a un monte:
pásate de aquí, échate para allá y agarre para donde se me antoje, el monte obedecerá. ¿Ves que necesitamos fe, alimentarnos de fe? Pero es más importante la fe que brota de nuestros corazones mediante las acciones. Si los discípulos hubieran estado llenos de fe, pero se hubieran cerrado la boca, en ningún momento el monte se hubiera echado de un lado para otro. Porque las cosas no suceden por la fe que yo tenga, sino que suceden por la fe que es expuesta o manifestada a través de mis acciones. Si la mujer de que tocó el manto hubiera dicho, bueno, yo tengo fe que Jesús me va a sanar, aquí estoy esperando a que toque la puerta. Aquí estoy esperando, todavía sí, ya casi tocará la puerta. Como que ya la agarró tarde a Jesús, no ha tocado la puerta. Nunca va a tocar la puerta, porque de nada sirve decir que yo estoy lleno de fe si nunca tomo cartas en el asunto, me muevo para que las cosas sucedan. Nosotros podríamos darles una gran cantidad de testimonios sobre la fe. Todo lo que ustedes ven ahorita es producto de la fe. Hace muchos años atrás, hace como 8 años, 9 años, no sé cuántos la verdad, nos reunimos un grupo de jóvenes, de líderes, en la parte baja de la iglesia cuando estábamos en Coronado. Nos reunimos allí y comenzamos a hablar y a soñar y a pensar de qué pasaría si en algún momento Dios nos diera la oportunidad de arrancar con un ministerio. Y comenzamos a pensar y a soñar y dijimos, ¿qué carga sería algún día tener una iglesia para jóvenes? ¿Qué carga sería algún día llegar a tener una iglesia así exclusiva para jóvenes en el país y toda la cosa? Y comenzamos a soñar y comenzamos a pensar qué lindo sería. Y recuerdo que en esa reunión comenzamos a pensar en el nombre y comenzamos a pensar y hubo una lluvia de ideas hasta que quedó un nombre llamado Rescate. Luego pensamos en qué rellenar, con qué rellenar el nombre y dijimos, bueno, ¿rescate qué? Iglesia Rescate ¿qué? Y se nos ocurrió que podríamos poner el Rescate 911, pero dijimos no, el 911 no, porque ya es ya existe y es de emergencia cuando tenemos alguna emergencia. Entonces dijimos, ¿y si le ponemos 912 y le sumamos un número? Y si el 911 es emergencia por las personas a nivel físico, que el 912 sea emergencia por las almas. Y todo el mundo dijo, sí, está buenísimo. Y soñamos y así quedó el nombre, Rescate 912. Pasaron los años y eso quedó allí en el olvido y siguieron pasando los años y pasando hasta que un día el Espíritu Santo nos comenzó a inquietar. Todos los jóvenes que habíamos estado reunidos en aquella junta, ya ninguno estaba, solo quedábamos 3 de ese gran grupo de jóvenes. Y recuerdo que en ese momento comenzamos a pensar si era el momento de empezar con el ministerio, que iba a ser un ministerio de jóvenes nada más. Y tomamos la decisión de hacerlo. Conocimos al Espíritu Santo y bueno, toda una historia larguísima. Pero donde quiero llegar es que hace 3 años atrás comenzamos a sentir lo que la gente le suele llamar en el ministerio dolores de parto. Comenzamos a sentir de que era tiempo de tomar una fuerte decisión en el ministerio. Una decisión bastante fuerte. Ya estábamos teniendo cultos de ministración abiertos a todas las personas los sábados en la tarde, pero éramos parte de una iglesia, ¿no? de nuestra iglesia, la que nos formó en todo ese proceso. Pero comenzamos a sentir que ya era momento de dar el siguiente paso y de independizarnos como iglesia. Y comenzamos a orar y a orar y a orar, y nos metimos en un ayuno y le dijimos, Espíritu Santo, si es el momento de tomar el paso para independizarnos y establecernos como iglesia, te vamos a pedir esta y esta y esta señal. Y ayunamos. A la semana siguiente se estaba cumpliendo todas las señales que le habíamos pedido al Espíritu Santo. Ahí fue cuando comprendimos de que era momento de dar el paso de fe. No es solamente quedarnos ahí con los brazos cruzados diciendo, bueno, Señor, que tú hagas todo y nosotros simplemente vamos a ser espectadores. No, Dios también nos llama a ser protagonistas de los milagros, que nosotros demos los pasos de fe para que Dios intervenga a causa de los pasos que vamos dando. Y fue en ese momento cuando conversamos con nuestro pastor, le dijimos, pastor, sentimos de parte de Dios esto y esto y eso. Él nos dijo, bueno, éntrenle, si ustedes creen que es de parte de Dios, háganlo, no duden, y Dios le va a respaldar muchísimo. Así que tomamos la decisión de dar el paso de fe. Y
Y hoy, si nosotros volvemos a ver atrás, nos comenzamos a reír y decimos, ¿cómo nosotros tomamos esa decisión? La pastora y mi persona a veces nos ponemos a hablar sobre el tema y decimos, ¿en qué momento dimos ese paso? Hoy de pronto la iglesia se ve muy linda, se ve bastante linda. Hoy la iglesia se ve bastante linda y es una bendición. Suena súper bien, se ve súper bien y de verdad que estamos agradecidos con Dios por todo eso. Pero cuando nosotros arrancamos, ustedes ni se imaginan. Nosotros cuando arrancamos no teníamos sillas, no teníamos sonido, no teníamos luces, no teníamos nada. Pero si les digo no teníamos nada, era nada. Tuvimos unas sillas que el pastor nos había heredado y era un puñito de sillas que teníamos acá al frente. No teníamos mixer, no teníamos parlante. Entonces yo me conseguí un parlante como de karaoke que tenía en la casa, me lo traje, lo pusimos en el altar. Como no teníamos un cableado para poder tener sonido de lado a lado, teníamos en el altar a uno de los líderes, a Gabriel, lo teníamos allí sentado atrás del altar. No teníamos pantalla, video, y no teníamos nada. Y entonces poníamos a Gabriel detrás del altar, ahí sentado, escondido. Y un día un líder de la iglesia, Eduardo, cuando los primeros días que tomamos la decisión de empezar con la iglesia, ya como iglesia, Eduardo llegó y nos dijo: Paz, ya Dios comenzó a bendecirnos. Vea, eso es fe, ya Dios comenzó a bendecirnos. Me acaban de sembrar una mixer. Y yo, ¿qué, Eduardo? ¿En serio? Yo soñaba con una mixer gigantesca, así digital, de estudio y todo. Y yo, no, Eduardo, ¿en serio? Y me decía, ahí ando en el carro la mixer. Y yo, no, ya le mando a gente para que la ayuden a bajarla. No, Paz, yo la puedo bajar solo. Y cuando me dijo eso, ya yo comencé a tragar grueso. Y yo, ¿en serio? ¿Cómo será? No, hombre, viera qué linda, Paz, es una bendición gigantesca. Y yo, bueno, también no será grandota, pero por lo menos una digital así bonita, que se mueva sola. Así es Dios. Y recuerdo que yo le dije, bueno, tráigala para verla. No, Pasa, aquí la ando. Y yo, ¿a dónde que no la veo? Y se la sacan de atrás. Una cosita así, era como de 4 canales nada más. Un canal lo tenía así chueco, había que subirlo así como chanfleado. Viera qué cosita más linda. Y yo cuando la vi, yo dije, no, hombre, qué linda, que estás, me dice, está sola, claro. Y con eso arrancamos. Pero fue la fe como la semilla de mostaza, que siendo los más pequeños, que no teníamos esperanza de nada. ¿Sabe qué nos decían cuando arrancamos con el ministerio? Nos decían, ustedes no van a llegar a ningún lado, ustedes son unos rebeldes, no lo van a lograr. ¿Y saben qué hacían también? Aquí entre nos dimos cuenta que varias personas llamaban a los líderes que se quedaron con nosotros y les decían, váyanse de ahí, porque ahí nunca van a dar fruto. Esa iglesia se va a cerrar, esa iglesia está fea, está mala. Y comenzaron a hacer eso. Y con todo y todo, la semillita de mostaza ahí estaba, creyendo que Dios de una u otra forma nos iba a bendecir, porque había puesto ese sueño en nuestro corazón. Y esa fe nos hacía tener expectativa de que algo grande iba a suceder, y que aunque ahorita fuéramos los más pequeños, tarde que temprano íbamos a llegar a ser las más grandes de las hortalizas. Y hoy nuestra fe está en que, aunque quizás seamos pequeñitos, tarde que temprano llegaremos a ser esa gran hortaliza, y tarde que temprano llegaremos a ser un árbol gigantesco que abriremos las ramas para que vengan muchísimas personas a hacer nido en medio de este ministerio. Y poco a poco las palabras se han ido cumpliendo. Y hoy en día, después de ver un parlantito, nos poníamos en alabanza. Yo sé que ya tengo que terminar, pero tengo que contarles bien todo. Nos poníamos en alabanza con el parlante karaoke. Y yo le decía a Gabriel, pero súbale más, porque a mí me gusta que suene duro. Y era un parlante de este tamaño para todo el auditorio. O sea, jamás en la vida. Y el pobrecito parlante encima estaba malo. Y entonces yo le decía a Gabriel, súbale. Y Gabriel me hacía así como de que ya no aguanta el parlante, pobrecito, ya no aguanta. Y yo, que le suba. Y el tipo le subía hasta donde ya no se pudiera, ¿verdad? Y se escuchaba un cucarachero. Y cuando terminábamos, imagínate como que el parlante súper cansado, pobrecito, terminaba con la lengua afuera. Y cuando nos tocaba el momento de la prédica, ya el parlante estaba tan malo que comenzaba uno a sonar como robot. Parecía un marciano predicando. Y las ovejitas y todo el mundo se volvía a ver así para el piso, porque ni se entendía lo que se estaba predicando. Habían veces que tenemos que decir, Gabriel, apáguelo para que se refresque un poquito y predicar a grito pelado, con el micrófono, para que pensaran, para que se viera como que estábamos predicando. ¡Qué horrible!
No teníamos luces y ese lugar es súper oscuro. Y entonces lo que hicimos fue comprar un bombillo y poner el bombillo aquí en el puro centro para que nos alumbrara. Pero como no daba tanto la luz, Eduardo se trajo una de esas extensiones de luces, de bombillitos, que son un montón de bombillos. Se la trajo y dijo: pasa, aquí traje esto, no sé, de algo podrá servir. Y agarramos esa extensión y la conectamos como bajo la tarima y la pusimos así alrededor del púlpito y pusimos los bombillos para que nos alumbrara así como desde abajo para arriba, para que se viera bonito. Fue fatal, los inicios fueron fatales, pero así fue como Dios nos hizo dar el paso de fe. Hay oportunidades, con esto quiero cerrar. De pronto en un próximo mensaje les hablaré qué nos hace hacer la fe, pero vamos a cerrar con esto. Hay oportunidades donde Dios te va a pedir que hagas cosas que van en contra de tu voluntad. Normalmente eso es la fe. La fe trabaja contra el razonamiento. Y cuando Dios te pide algo, muy comúnmente lo que te esté pidiendo va a ir siempre contrario a lo que tú razonas o piensas. Nunca trates de buscarle la lógica a la fe. La fe no tiene lógica. Por eso es fe, es creer, aunque no tenga lógica. Cuando Jesús impulsó a Pedro para que caminara sobre las aguas, no tenía lógica. Y cuando Pedro puso la lógica en movimiento, se comenzó a hundir. Pero mientras caminó por fe, se mantuvo firme sobre las aguas. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo va a comenzar a pedirte que hagas. En esta temporada de fe vas a ver milagros de parte de Dios. Pero eso tiene un requisito. Y es escuchar la voz del Espíritu Santo impulsándote a hacer cosas que van a ir fuera de tu razonamiento. Si lo que el Espíritu de Dios te pide lo puedes razonar, te aseguro que no va a suceder nada sobrenatural. Es algo que puede suceder cotidianamente. Pero cuando el Espíritu de Dios te pida algo que se sale de tu razonamiento, que usted dice: no, es que no, 5 panes, 2 peces, 5,000 personas, no, es que no, y no te cabe en el razonamiento. Eso es fe. Y prepárate porque algo sobrenatural está a punto de pasar. Pero cuando tú escuches una voz que te pide hacer algo que tú puedes razonar y dices: bueno, sí, puede pasar, eso no es fe y nada sobrenatural va a pasar. Pero en esta temporada de fe y en este mes de fe vas a comenzar a recibir muchas órdenes de parte de Dios, incitándote, impulsándote a hacer cosas que van a salir de tu razonamiento. Obedece, hazlo. Porque cuando lo hagas, estarás a las puertas de ver lo sobrenatural de Dios manifestado en tu vida. Milagros van a suceder, no de cuánto te nutres de fe, sino de cuánta fe expulsas a causa de tus acciones por obediencia a la voz del Espíritu Santo. Quisiera seguir porque hay muchísimo más que quiero compartir, pero yo creo que quedó bastante claro de pronto entre uno y otro versículo lo que quisimos compartir. Vamos a tomar pasos de fe. Pasos de fe. Y vamos a comenzar a dejarte ciertos ejercicios de fe para que comiences a nutrirte, pero también para que comiences a exponer tu fe. Y cuando lo hagas, vas a ver milagro tras milagro haciéndose realidad en tu vida. Así que prepárate, porque en estos próximos días estaremos compartiendo con ustedes ciertos ejercicios de fe que van a activar lo sobrenatural en ti. Oremos juntos. Señor, te damos gracias porque siempre, en todo momento, en toda ocasión, tú vienes con una palabra puntual para refrescarnos, para motivarnos, para impulsarnos a estar cada día más ligados contigo y a ver todo lo sobrenatural manifestándose en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y te pedimos no que nos incrementes la fe, sino que nos enseñes a utilizar la fe que ya has depositado en nuestro corazón. Espíritu Santo, enséñanos a dar pasos de fe obedeciendo tu voz, que cuando tú nos pidas algo, aunque no lo podamos razonar, te obedezcamos y podamos dar esos pasos de fe que serán los que activarán lo sobrenatural en nuestra vida. Enséñanos a obedecer sin cuestionar, a obedecer sin razonar.
tu palabra no se razona y no se cuestiona, se obedece. Y eso es lo que marca la diferencia entre los que reciben un milagro de parte tuya y los que se quedan con los brazos cruzados esperando a que algo pase. Queremos ser de los que reciben milagros de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Llegamos al final del mensaje del día de hoy. Vamos a seguir con la carrucha de una vez. El tema de las ligas y toda esa locura está buenísima. Así que esperamos que se puedan quedar conectados. Pero antes, no toque ese botón, Jason. Antes, quiero invitar a todos aquellos que no han entregado su corazón a Jesús a que hoy lo hagan. Ese es el día y ese es el momento. Si quieres entregar tu corazón a Jesús y reconocerlo en tu vida, vas a hacer esta oración con nosotros, ¿está bien? Vas a decir con nosotros: Padre Celestial, en estos momentos te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he fallado, que he cometido errores y que en muchas ocasiones te he dado la espalda. Pero hoy voluntariamente renuncio a todo pecado. Y Jesús, hoy te reconozco en mi vida como el único dueño, Señor y Salvador. Que mi nombre esté escrito en ese libro de la vida, Señor. Y lléname de tu Santo Espíritu para caminar por los senderos de la vida, lleno de fe y obedeciendo tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.